Hola amigos, yo soy Xavi Bit Y yo, Rulo Valdés. y esto es tu primera bitácora creativa. ¿Listos? La bitácora creativa es generalmente este cuadernito donde vamos anotando todas nuestras ideas y todos nuestros procesos creativos, los que nos van llevando justamente a desarrollar ese proyecto que va a ser el que nos va a poder permitir desahogar o sacar todas estas inquietudes artísticas que tenemos. La verdad es que siempre es muy bonito ver el final en una película, verlo en una pintura, en un cómic, pero a nosotros en lo particular nos gustan mucho los procesos, nos gusta mucho ir llevando el paso a paso, e ir llevando, ver desde los guiones, desde las historias detrás de las historias que hay para poder, terminar estos proyectos. Y bueno, pues básicamente un poquito la chamba que vamos a tener con ustedes es ir desarrollando estas autopsias, estos esquemas en donde vamos a poder hablar con creativos, con autores, con gente que está metida dentro de esta industria y que nos puedan platicar un poquito de cómo son sus procesos creativos. ¿Por qué no decirlo? También mostrarnos sus propias bitácoras creativas. Te invitamos a que escuches la nuestra y no solo eso, sino que también vayas escribiendo la tuya. Empezamos. Sí. ¿Qué está pasando con la nueva película de Superman? Se va a estrenar la nueva película de Superman y todos estamos emocionados. Nos da curiosidad ver desde dónde abordan al personaje en esta encarnación, porque seamos sinceros, son muchas las generaciones que lo han conocido en diferentes encarnaciones, y es aquí donde nos llega la verdadera pregunta. ¿Por qué, si Superman es en sí mismo el arquetipo más puro que existe del superhéroe, hoy en día es difícil tomarlo en serio? Sabemos que hay muchos puntos por el traje, por el casting, por el tono, por si será woke, si será aburrida, si será como James Gunn quiere, si será como debería de ser. Se filtran imágenes, se desatan batallas, se publica una entrevista y se arma una guerra de hilos. Cada detalle es motivo de decepción o esperanza. Y todo esto antes siquiera de que la película llegue a los cines. Pero esto no es nuevo. Con Superman ya estamos acostumbrados a la división. Desde hace años, cada nuevo intento parece prometer algo diferente, pero siempre hay una parte del público que se queda insatisfecha. La pregunta sigue ahí, sin respuesta clara. ¿Qué está pasando con Superman? Justamente, ahorita pues esa última parte que tocaste, ¿no? La parte de, esto es algo que ya viene pasando desde hace mucho tiempo. Ahorita pues obviamente sabemos que viene la película de Superman y muchos estamos emocionados. Lo hemos platicado tú y yo varias veces donde platicamos sobre la emoción que tenemos de la película. Sin embargo, desde mi punto de vista como creador de contenido, puedo ver la parte, pues no diríamos negativa, porque hasta cierto punto sé de dónde viene esa incertidumbre, porque yo creo que eso es, más que estar molestos o del cambio, ¿no? Es la incertidumbre que DC nos ha venido trayendo desde pues, hace varias películas, desde el universo pasado con Zack Snyder. Yo creo que no sabíamos si iba a ser un fracaso o un éxito lo que venía. Y ahorita con este nuevo reinicio y con Superman a la delantera o a la cabecilla de este nuevo universo de James Gunn, seguimos dudando, seguimos pensando. Entonces, sentimos como que la cosa se divide en bandos. No sé si tú lo sientes así, Sí, pero creo que es importante dar contexto en esta parte, mencionando que, bueno, pues ahorita ya venimos de un punto en donde pues, ya se había intentado sacar, ¿no? Después del éxito tan grande que fue Marvel, que bueno, hay que reconocer que tampoco fue un ejercicio que vino de la noche a la mañana, sino fueron 10 años completos de ejercicio, ¿no? Y que a la gente se le olvida un poquito a veces que, pues, fueron muchísimas películas, y no solo la cantidad de películas, sino también la cantidad de esfuerzos que se quedaron y cómo se fue hilando poco a poco este universo de Marvel. Entonces, obviamente, DC no se quiso quedar atrás y obviamente trató de empezar a armar su propio, como universo. La realidad es que, siendo honestos, se brincaron muchos pasos, ¿no? Creo que algo que fue muy interesante es que desde su primera película, con Man of Steel, ya estaban, pretendiendo armar una nueva, como un nuevo universo ya mucho más
complejo. Y luego llegó esta otra película que fue Batman contra Superman, que bueno, pues definitivamente ya nos dio como mucho norte de toda esta visión que tenía Snyder, que también cabe destacar, y bueno, para quien estuvo escondido en una piedra durante estos últimos años, que pues Snyder era como la cabeza, pero también Snyder no era precisamente fan de los cómics. De hecho, hay una entrevista que la gente no recuerda, que es cuando hizo la película de Watchmen, que le preguntan que él qué sentía de dirigir esa película, y él comentaba, o sea, o por qué pensaba que lo habían escogido, ¿no? Y él decía, bueno, pues es que ya dirigí una película de superhéroes, seguramente por eso pensaron que podía dirigir otra, ¿no? Y esto nos habla un poquito de su visión un poco con respecto a estos personajes que hacía, ¿no? Cómo no hay como tanto amor, por decirlo de alguna forma, al medio, sino hay mucho más esta visión de cineasta, de querer contar un poquito como seguir estos pasos de Nolan, ¿no? De querer hacer como su propio universo contenido, solo que aquí, pues le dieron todas las canicas, todos los juguetes, dirían los abuelitos, echaron como todos los huevos en una sola canasta. Entonces, creo que va a ser interesante disecar un poquito, ver qué es lo que pasó con este universo, ¿no? Y saber que, pues, de un lado u otro, aunque aparentemente sí generó muchos fans, ¿no? O sea, del Snyderverso tiene como una línea de seguidores muy, muy grande, que bueno, hay que reconocer que con Superman pasa así, o sea, de quizás la gente no se acuerde, pero a mí sí me tocó en su momento con Smallville, que había gente que era muy fan de Chloe, ¿no? Y que decían: "Híjole, es que", o sea, te tenías a esta gente que era de: "No, es que yo muero porque Chloe se quede con Clark", y era como, a ver, nunca, o sea, no, Chloe no existe ni en el canon. Entonces, o sea, Ahora sí, o sea, y luego gracias al divino, Chloe también terminó volviéndose loca en la vida real y viendo a niñas en su secta toda loca, pero la verdad es que Chloe fue un personaje que se inventó para esa serie y no tenía como en un inicio ningún resquicio de ser otra cosa, ¿no? De hecho, en su momento fue muy difícil meter a Luisa Lane justamente por eso, porque ya tenían demasiado sólido este universo entre Lana Lang y Chloe. Entonces, a lo que voy es, los fans empiezan a encariñarse, obviamente, como lo ven a cierta edad y se empiezan a vincular, pues, obviamente, pretenden que ese universo, siga, ¿no? O sea, obviamente, ¿cuántos niños que vieron sus películas, o sea, de Batman de Nolan, no piensan en ese Batman como el Batman original, ¿no? claro. Como en su momento con el Batman de Adam West, ¿no? Entonces, aquí me llama mucho la atención porque, y creo que es un poco por lo que queríamos hablar de este tema, porque Superman en realidad es el arquetipo básico, es el primer arquetipo que existe de un superhéroe. Entonces, creo que parte de poder ir desarrollando esto es justamente porque siento que es el arquetipo más básico, más simple, más puro que existe, ¿por qué les cuesta tanto trabajo desarrollarlo y contarnos una buena película de él, no? Pues, justo ahorita tocas un tema del que yo creo que igual es importante hablar porque justamente de allá venimos, ¿no? Y no sé cómo estará del otro lado, o sea, de parte de Marvel, ¿no? Porque sí soy fan, me gusta y todo, pero definitivamente mi corazón es azul, ¿no? Siempre he estado más fan de DC, definitivamente. Entonces, yo al menos desde aquí he notado que venimos pues de tristeza tras tristeza o tras escándalo. O sea, DC últimamente se ha sentido como en un punto de colapso por varias cosas que han pasado desde mi punto de vista, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos los fracasos de las películas, pero no solo eso, tuvimos algunos problemas con Ezra Miller, tuvimos otros, ahorita mencionaste lo de Chloe, incluso, ¿no? También tiene que ver con DC Comics, también otro personaje que como que sentimos que se nos baja, los problemas con Amber Heard, o sea, sí, hemos estado teniendo, no fracaso, digamos, en problema tras problema en DC Comics, y ahorita, justamente con este nuevo Superman, que debo decir, y discúlpeme, yo soy fan tanto de la visión de Snyder como ahorita estoy esperando ver con ansias la de Gon, pero honestamente, en el momento que estábamos apoyando a Henry Cavill como Superman
ya Ben Affleck y el universo de DC, no muchos estaban de los que están ahorita, ya sabes, que están como que disgustados por todo esto. Pero yo siento que no viene desde un punto negativo, más bien desde un punto en el que no están entendiendo bien qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Y yo creo que a partir de lo que viene con esa película, creo que podrán entender un poquito mejor hacia dónde va este universo, porque podrán muchos estar un poco más tranquilos con lo que viene, pero pues bueno, no sé, no sé cómo También lo hay veas. También hay que recordar un poco, y esta es una parte importante y yo creo que ahorita lo vamos a dejar hasta aquí en esta parte, que bueno, pues también detrás, en este caso de una gran editorial, también hay una gran empresa, que en este caso es Warner. Y también Warner misma se ha visto envuelta en una serie de controversias bastante interesantes. Hace poco salieron revelados archivos donde hablaban mucho de estos planes extraños que tiene Warner, también de repente de cobrar seguros por películas que ni siquiera sacan. Hay que recordar que tenemos una película enlatada de Batgirl que nunca vio que ya también inclusive esta película ya planteaba inicios de este nuevo universo, ¿no? También, pues Blue Beetle se quedó muy colgada, también la última película de Aquaman también ya fue como Aquaman. muy olvidada y muy olvidable también, ¿no? También, inclusive, ya esta película de Flash, sí se siente que, Muschietti tenía como muchas ganas de meter cosas interesantes, pero que también los recursos económicos ya no estaban, y eso se notó Es que muchísimo. eso fue lo que pasó. Yo justo, perdón, es que eso siempre fue lo que dije, como que se veían las intenciones de la película de hacerla bien, porque la verdad, plantó una buena historia, hasta cierto punto hay cositas de la historia que no me encantan, pero lo que puedo decir es que siento que en algún punto dijeron como que, oye, Warner, necesitamos más dinero. Oye, pero tú ya vas a reiniciar tu universo, ya haz lo que puedas con lo que te di. Bueno, pues está bien. Y lo terminaron con lo que estuviera, porque realmente lo que nos entregaron fue una película, Como bien, que ya fue para sacarla, ¿no? Como con para una mala, resolverla y ya dejarlo, ¿no? sí, Entonces, eso creo que es un porque es la que prometía el nuevo reinicio de aquí para adelante, que no sé qué, y no pasó nada. O sea, prácticamente terminó creo que en ese un es un punto chiste. importante para recordar, pero bueno, regresemos un poco a Superman. Recordando que Superman fue el primero, el héroe, el original, el molde. Su imagen es universal, la capa roja, el escudo en el pecho, la mirada firme hacia el cielo, y sin embargo, en algún punto, ese molde empezó a estorbar. Lo que antes era símbolo, hoy suena a cliché. Lo que antes era virtud, hoy parece ingenuidad. Lo que antes emocionaba, ahora divide. En los años 40 lo tenías luchando por causas sociales. Hoy lo ves peleando contra monstruos genéricos generados por computadora. ¿Eso es evolución o es pérdida? ¿Estamos contando mal a Superman o simplemente ya no sabemos qué hacer con él? Acá es un tema interesante porque justamente hay que recordar, y esto es un dato histórico importante, que los cómics sufrieron en algún punto un revés bastante grande con este libro que publicó este psicólogo que no voy a honrar diciendo su nombre, ¿no? Que se llamó como La perversión de la inocencia, ¿no? La, Entonces, de la cuando se frente. publica Ándale. este libro, pues en este libro estamos hablando de las épocas del macartismo, de estas épocas donde los soviéticos eran malos, donde estábamos en plena Guerra Fría, donde el temor era una constante bastante grande dentro de lo que era la cultura americana. Y entonces, obviamente, todo lo que tuviera que ver con, inclusive hay un diálogo muy interesante de Rorschach, ¿no? Cuando hace énfasis en quiénes son los villanos, ¿no? Y menciona justamente que todo lo que suene a intelectual, que suene a rojo, que suene a socialista, que suene a homosexual, que suene a, o sea, es mal visto por la sociedad. Entonces, este Orate publica este libro con ciertas justificaciones en donde hacen ver que probablemente Batman tenga una relación con Robin, ¿no? También hay que mencionar que muchos de estos cómics surgieron en su origen como vigilantes. De hecho, algo que poca gente sabe es que Superman no era tan poderoso cuando existió. O sea, Superman no volaba, por ejemplo, en un inicio. No Inclusive, volaba.
también los códigos, morales eran muy diferentes, ¿no? Matar no estaba tan mal visto cuando se hacía en defensa propia, cuando se hacía por una causa justa, ¿no? Entonces, como estos procesos, obviamente estos vigilantes, pues, a veces eran demasiado severos en sus juicios, ¿no? O sea, a veces mataban, ¿no? El Batman en su primer número, pues, echa a los malos a un tanque de ácido, ¿no? Entonces, o sea, es real que también las causas por las que peleaban eran causas mucho más, o sea, Superman peleaba por, no sé, por defender la nómina de unos obreros, por defender a una mujer que era golpeada en casa. O sea, había muchas de estas historias que tenían que ver con mucho de los valores de la época. El punto es que en algún punto estos valores se fueron transgrediendo a tal nivel que se fueron como malinterpretando, ¿no? Entonces, cuando este hombre publica este libro, entonces, pues, se crea el Comic Code, ¿no? Que es esta cosa son estos padres de familia que tienen que leer los cómics, ¿no? Y dar su autorización para ver si el cómic va a salir publicado o no, ¿no? Y entonces, eh, esta sociedad de padres de familia, ¿no? Te tienen que tomar decisiones y a veces cambian algunas cosas del guión, pero a veces algunas cosas son más graves. Entonces, por ejemplo, ahí casi todos los cómics de monstruos desaparecieron totalmente, ¿no? Porque promovían, ya saben, estas creencias en otros. No podían haber protagonistas que Exacto. fueran villanos Entonces, ahí es como donde tal. Super Batman y Oye, Robin sufren un revés horrible, ¿no? Y se vuelven más como esta versión campy que gigantesco. conocemos del 66, pero en el caso de Superman es más grave, porque Superman ya tiene todos estos poderes y todas estas habilidades, y entonces lo vuelven más como una especie de superhéroe de ciencia ficción, ¿no? Donde vamos a ver que todas sus historias tienen que ver mucho más con el espacio, ¿no? De hecho, hay un momento en el que hasta los editores hacían mucho la broma que decían que parecía que Jor-El y Lara eran los únicos que se habían muerto en Krypton, porque casi todos los villanos eran desde bichos espacial. O sea, hay un cómic donde es un gusano que se escapó de Krypton, ¿no? Y que adquirió habilidades aquí, ¿no? Krypto, llega Supergirl, llega Strachey, llega todos los villanos de la zona fantasma. Entonces, hay un momento en el que Superman se vuelve totalmente una cuestión ya de superpoderes a nivel Dios, y entonces ya las historias tienen que ver a otros niveles. De hecho, hay que recordar que en la primera película de Superman, pues, Christopher Reeves vuela en dirección hace que la Tierra gire en dirección contraria para regresar el tiempo. Entonces, ya empezamos a mover a Superman en esos niveles, lo que hace que cuando lleguen ya los ochentas, que vienen estas nuevas generaciones, Superman se vuelve un símbolo de lo arcaico, ¿no? Se vuelve un símbolo de lo, como a él le gusta decir mucho en sus inicios, ¿no? Como que se vuelve en este símbolo del American Way, ¿no? Del American Dream que le llaman, ¿no? Que es como estos valores americanos que tratan no sé, esta cosa que, bueno, los americanos siempre tienen mucho de cómo se creen ellos mismos a sí mismos, ¿no? El pay americano, Día de Acción de Gracias y la importancia que tiene que ver la nacionalidad, ¿no? Entonces, pues Superman se vuelve un icono de eso. Entonces, eso hace que los 80 sean muy difíciles para Superman, porque ya estamos tratando de contar estas historias en donde Superman, ya pareciera un poco más el enemigo, ¿no? Y es que en la realidad tenemos cosas como decir, bueno, pues está desarrollando plena guerra de Vietnam, ¿por qué Superman no está haciendo nada al respecto, no? ¿Por qué Superman no está involucrándose al respecto, no? O sea, cuando a veces esta línea entre la ficción y la realidad, se empieza a romper, ¿no? Empiezas a también a ver qué pasa con estos superhéroes, ¿no? ¿Qué pasa con estos personajes? Y Superman es un personaje que le cuesta mucho trabajo salirse de esa nube, ¿no? Si te das cuenta, justamente, con lo que empezaste prácticamente fue de que Superman no empezó con esos poderes, y sí, tienes toda la razón. Superman empezó siendo un personaje, bueno, de eso ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Directamente de cómo fue inspirado, pero en general fue un personaje que no era el dios que es el día de hoy, ¿no? Definitivamente, que todavía le faltaba muchísimo, justamente porque es el primer estereotipo de superhéroe, ¿no? De allá se basan todos estos, y justo.
evoluciona por la radio. Eso es lo padre del personaje de Superman, que eso es algo que me gustaría añadir. El personaje de Superman no solo viene de las cosas de los cómics, viene desde la radio, las series, bueno, las series de los 40 que eran series que pasaban, según yo, antes de las películas, que eso es como que súper padre. O sea, si tienes la oportunidad de ver, si ya las viste, están como que obviamente un poquito como que, bah, como que, pues ya están pasadas, ¿no? Obviamente, definitivamente, pues ahorita tenemos tanta tecnología que dices, más bien es como que sentarte a analizar el cómo le hicieron más que como que tratar de disfrutarlas como contenido, pero al final no, o sea, creo que hemos visto diferentes superpoderes, o no solo superpoderes, diferentes cosas que han ido añadiendo Superman hasta el día de hoy el personaje que es, ¿no? Y teniéndolo ahorita como un superhéroe que es toda la bondad, todo lo bueno, bueno, al menos desde mi punto de vista es lo que hoy debería o está representando Superman en un mundo en el que ahorita la gente ya no siente que esta bondad o esto de ser una persona buena sea normal o sea bueno incluso, no sé, como que un poco hipócrita de la gente, o sea, desde el punto de vista, desde el punto de vista en el que lo veo, pero no sé. De hecho, creo que eso es interesante porque, bueno, continuando un poquito con esta parte, podemos hablar del reto de narrar a Superman sin romperlo. Muchos guionistas lo dicen. Superman es uno de los personajes más difíciles de escribir. Es demasiado fuerte, demasiado correcto, demasiado completo. No se puede corromper, no se puede seducir, y si siempre hace lo correcto, ¿dónde está el conflicto? Pero el problema va más allá de eso. Superman no cambia, no evoluciona como los héroes modernos, no tiene heridas emocionales profundas que lo persigan capítulo tras capítulo. Entonces, ¿qué haces con él? Algunos han encontrado respuestas. Tenemos Kingdom Come, donde se retira y luego regresa a un mundo que ya no cree en la esperanza. For All Seasons, donde lo vemos a través de los ojos de quienes lo aman y lo temen. All Star Superman, que lo humaniza a través de su muerte. Paz en la Tierra, donde fracasa intentando resolver el hambre del mundo. En todos estos casos, Superman no funciona por ser más fuerte, funciona porque es el más humano. El conflicto no está en él, está en el mundo que lo rodea y en cómo lo interpretamos. Pues yo creo que es justamente lo que venía diciendo, ¿no? Un poquito de ahorita lo interpretamos de una manera diferente, obviamente de cómo se interpretaba hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 80 años, ¿no? Y pues no sé, se siente raro desde mi punto de vista como fan de todos estos personajes, sí es algo que me pone un poquito triste porque veo como la gente ya no tiene esa esperanza, ya no tiene esas ganas de ver cosas de Superman, porque ya no creen en él en el sentido de que pues ya vieron tantas cosas, tantos reinicios, tantos, ahora es bueno, ahora es malo, ahora es Henry Cavill, ahora es Tyler Hoechlin, ahora no, ahora, o sea, ya sabes, como que tantas cosas que han hecho que para ellos digan ya como que perdió el sentido de qué es lo que hoy es Superman, o lo que debería significar, desde mi punto de vista es algo como que Algo, espero en Algo esta, que comentaba en dime, su dime. momento Mark Waid, tuve la suerte de escucharlo en una ocasión de las que vino a México, es que él decía que, uno de los problemas más grandes que él tenía era cuando él decía como con respecto a escribir a Superman, es que Superman es un personaje que es inamovible con respecto a sus valores, ¿no? Pero que para él era su personaje favorito, ¿no? Y creo que en ese sentido comparto mucho el pensamiento, porque él decía que casi la mayoría de los superhéroes de Marvel se veían muy inspirados a hacer el bien en base a un factor externo, ¿no? O sea, si a Peter Parker, no le hubieran matado al tío Ben, él probablemente, pues, hubiera sido un luchador muy exitoso, ¿no? Un empresario muy egoísta, ¿no? Probablemente si a Tony Stark no lo hubieran atrapado en una cueva y hubiera visto lo que generaban sus armas y a su vez lo que eso costaba a un pueblo y a una persona que él tenía cerca, como era este científico, él probablemente no se hubiera vuelto Iron Man, ¿no? El punto es que, inclusive, ¿no? Él mencionaba que le daba mucha curiosidad con Batman porque si a Batman sus papás hubieran sido muertos por un superhéroe, él hubiera sido uno de los mejores supervillanos que existen, ¿no? Porque él mismo defiende a Ciudad Gótica porque lo ve como una parte
de su propiedad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y estos valores gringos que de repente tienen. Pero que a él le gustaba mucho Superman precisamente por eso, porque él decía, es que Superman es un personaje que hace el bien porque es lo que hay que hacer. O sea, él era un personaje que claro, había tenido a 2 padres que lo habían amado tanto, que lo habían mandado a otro planeta, sacrificándose inclusive ellos, ¿no? Y luego había sido recibido por otros padres que lo habían amado tanto, que lo habían cuidado, lo habían protegido, y el hombre era un dios en toda la extensión de la palabra, ¿no? Era un tipo guapo, era un tipo que podría hacer absolutamente lo que quisiera con todo el poder que tiene. Y yo creo que para hablar también de qué es lo que pasa con estas historias de Superman, también es importante mencionar a estas como distopías que existen de versiones de Superman, ¿no? Que estas versiones como Homelander, ¿no? Como el papá de Invincible, como estos Supermanes que son, o inclusive, ¿no? En universos, como este del videojuego de Superman, perdón, Justice, Injustice, ¿no? O sea, justamente Injustice, que puedes ver estas versiones, que qué pasaría si Superman un día decidiera tomar el poder por su cuenta, ¿no? Y eso es algo que Mark Waid señalaba mucho, decía: Superman, Clark Kent decidió no hacerlo, decidió no ser un dios. Es más, inclusive decidió que su poder no marcara la diferencia, y por eso es muy bonita esta historia, eh, de paz en la tierra, ¿no? Porque justamente nos habla de qué pasaría si Superman intentara acabar con el hambre, ¿no? Y cómo no podría, ¿no? Cómo la humanidad le ganaría, porque algo que es importante para Superman es su humanidad, ¿no? Inclusive hay un decálogo muy interesante en Kill Bill que habla mucho de cómo Superman tiene esta imagen de los humanos, ¿no? Y cómo él en su visión de Clark Kent, él se ve como un superhéroe muy débil, ¿no? Y cómo se ve esta imagen donde él, no se siente. Y yo no creo que sea así. Yo creo de corazón que realmente la versión de Clark Kent, lo que lo hace fuerte es esa humanidad que tiene dentro de sí mismo y que hace el bien simplemente porque es lo correcto. No tiene que hacerlo, no a nada lo obliga, no tiene un código moral, no se le murió nadie, no hay algo que lo obligue a hacer el bien. Hace el bien solamente porque puede, ocupa su poder y obviamente eso suena inocente, eso puede sonar muy tonto, eso puede sonar inclusive como muy ingenuo, ¿no? Y es por eso que es tan difícil, creo yo, y ahí sí ya creo que es importante en esta parte de la bitácora creativa, ¿no? De hablar un poquito como creadores, lo difícil que puede ser de repente hablar al respecto de Superman, contar historias que sean interesantes, donde podamos ver esta visión, ¿no? Comentábamos Kingdom Come, que a mí Kingdom Come se me hace también una maravilla porque platica justamente. Inclusive tiene una visión muy interesante de estos superhéroes como de los 90s, ¿no? Magog se me hace una representación de Cable muy interesante, porque son estos superhéroes que utilizan las armas, ¿no? Que deciden matar a los villanos. ¿Qué pasa cuando los héroes ya deciden atravesar esa línea? Y cuando ya la atravesaron tanto, que ya entre héroes y villanos ya no hay una línea divisoria y ya solo la gente está en medio. Entonces es muy interesante porque ahí es cuando empezamos a ver cuáles son los valores que realmente defiende Superman, ¿no? Inclusive tiene un interesante enfrentamiento con Batman, porque Batman lo acusa de hipócrita, ¿no? De justamente de eso, de ser poco humano, de ser el momento en donde él abandonó su humanidad y decidió retirarse y dejar a los humanos resolver sus problemas, como él tiene esta parte donde también Wonder Woman lo acusa de no ser tan divino, ¿no? Entonces tienes estos a sus 2 mejores amigos, ¿no? Que son Batman y Wonder Woman, ¿no? Criticándolo por los lados claro. opuestos, ¿no? O sea, Wonder Woman le dice que él debería de ser un símbolo, que él debería de tomar las armas, que él debería de representar algo y por lo mismo tomar el control. Y por otro lado, Pero yo creo que igual es entendible desde claro, claro, dónde viene, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Viene de perder todo, literal. O sea, perder su ciudad, su trabajo, sus compañeros, el amor de su vida. O sea, literalmente perder todo para decir, pues, ¿sabes qué? O sea, no, y después no solo perder eso, perder al público, perder al mundo prácticamente al ver que la gente prefirió estar como que del lado de, ok, matemos, o sea, hagamos lo que se tiene que hacer. Y él así como que, ok, yo ya no represento esto, ¿para qué y es sigo acá? que Con creo que permiso, eso es lo más adiós. bonito de Superman, que cuando Superman deja a la humanidad a que se resuelva ella sola,
un poco como vivimos hoy en día, ¿no? Nos damos cuenta que la humanidad, algo que busca es no hacerse responsable, sino hacer responsable a alguien. Por eso creo que Kingdom Come enmarca muy bien esos lugares, porque tienes inclusive este momento donde, Batman se enfrenta contra Wonder Woman, perdón por la alerta de spoilers que no dimos en todo caso, pero bueno, no estamos contando, créanme, no Es un estamos cómic muy contando viejo, pero absolutamente nada relevante de la historia, pero no, son elementos que creo que hablan mucho de lo que es la metáfora del poder como tal, y por eso también es muy interesante cómo puedes llegar a contar historias muy interesantes. O sea, creo que las mejores historias, a mi parecer, también eran las que estaban contadas por Jeff Loeb y y y por, Tim Sale en su momento, que nos hablaban mucho de esta humanidad de Superman, de cómo Superman también no es el más poderoso, es el más humano. Su verdadero poder, ¿no? Su verdadero superpoder, su verdadera habilidad, tiene es que humanidad. ver con quién es él en el fondo, ¿no? Con sus papás, con esta o sea, más que este rollo americano que tengan de granjeros, o sea, es más este aprendizaje que tienen en el campo, de cómo la vida simple a veces es la mejor, ¿no? Que es como también un poquito este pensamiento budista de vivir en el presente, ¿no? Y ver cuáles son las cosas realmente valiosas, ¿no? O sea, porque no se trata de tener dinero, de tener valores, de tener cosas acumuladas, ¿no? Se trata de cómo conservas esa felicidad dentro de estos pequeños huecos que tienes, ¿no? Porque claramente hay una historia muy bonita que escribe Alan Moore también, que es para el hombre que lo tiene todo, ¿no? Que es, ¿qué le puedes regalar a Superman, no? O sea, son muy divertidas las historias donde es el cumpleaños de Superman y tanto Sí, Batman claro, como Wonder Woman tienen que buscar qué regalarle, Wonder Woman. y de hecho es muy chistoso que casi siempre Batman termina regalándole dinero. O sea, porque eso mucho de Yo los haría valores eso. en donde están metidos esos personajes. Entonces, Oye, qué dato, ese capítulo, o sea, bueno, esa parte de esa historia la pueden ver igual el adaptada capítulo de en la serie de la Liga de la Justicia, y la verdad es un capitulazo, o sea, bueno, de por sí esa serie es muy buena, ¿no? La Liga de la Justicia, no sé, creo que es Liga de la Justicia o Liga de la Justicia Ilimitada, creo que es es Liga de la ilimitada ya. Justicia Ajá, sí, Ilimitada, sí. si no estoy Pero mal, justamente es eso, que te hablan pero, mucho de esta se llama The Black Mercy, ¿no? La piedad negra, ¿no? Que es esta flor que se supone que te conecta con todo lo que tú quieres, ¿no? O sea, en tu cabeza tú vives un escenario en donde tú estás, obteniendo todo lo que quieres. Y es muy chistoso que en la vida, óptima de Superman, él lo único que quiere es ser un padre, él lo único que quiere es ser un granjero, él lo único que quiere es que existan Metrópolis, Krypton, o sea, no hay mucha diferencia de cómo él vive. pero igual algo que me parece curioso, estar casado con una combinación de Luisa y Lana Lang, Sí, no eso es sé si muy, te muy das creepy, cuenta, que son Lana Lang y Luisa Lane, que además están amalgamadas en estilo de dibujo. Pero bueno, totalmente. creo que eso es justamente lo importante, eh, que hay que tener en mente para poder desarrollar. Y el único, creo que tip que podemos pasar en esta parte de y que al final del día es un poco el objetivo de hablar, de Superman en este caso, es porque a veces pensamos que es difícil cuando tenemos un personaje así o asado desarrollar buenas historias. Como que sí, todos buscamos desarrollar historias de Batman, de Spider-Man, o sea, pensamos que ahí es donde están las buenas historias, pero si hay algo que aprendí en su momento en publicidad es que, pues, no existen malas campañas, no existen malos personajes, existen malos manejos, y cada personaje tiene una oportunidad muy grande para desarrollar. Y si puedes encontrar en personajes como este, la oportunidad para desarrollar historias con un enfoque mucho más humano, con un enfoque mucho más generoso, con un enfoque que hable muchísimo más allá de simplemente superpoderes, una capa y rayos láser de los ojos. Creo que eso también te va a abrir mucho las posibilidades. Aquí recomendamos historias que creo que vale mucho la pena que le des un ojo. De hecho, creo que la historia de Morrison también de Superman, creo que es una muy buena opción para que que es All Star, ¿no? Que la puedas
Sí, ahí es claro. todo lo contrario, ahí hablamos de todos estos superpoderes tan grandes de Superman y cómo Superman enfoca este último tiempo que tiene como para tratar de dejar las cosas lo más listas que pueda, ¿no? Entonces hay una cosa muy bonita ahí entre como estos orígenes que tiene, inclusive cuando un humano llega a tener las habilidades de Superman, ¿cómo ve el mundo?, ¿no? ¿Cómo puede percibir un hombre que tiene visión microscópica, que tiene visión de rayos X? ¿Cómo podría entender un ser humano? ¿Cómo lo entiende todo? ¿Cómo encuadra el rompecabezas? Dice, ah, ok, ahora pueden, bueno, véanlo, léanlo. Es un cómic muy bonito, entonces creo que les va a gustar Y bueno, mucho. también creo que para cerrar un poquito también, mencionar un poquito lo mismo que mencionábamos, hace un momento, ¿no? Y cerramos un poco con esto, ¿no? Es fácil olvidarlo, pero Superman no nació como un producto corporativo. Nació de dos jóvenes marginados, Jerry Siegel y Joe Shuster, judíos, pobres, hijos de inmigrantes, rechazados. Uno de ellos, de hecho, perdió a su padre en un asalto. Y desde ese dolor nació la idea. ¿Y si existiera alguien que pudiera detener la injusticia? ¿Y si alguien viera lo que nadie ve, hiciera lo que nadie hace y lo hiciera porque es correcto? Superman no fue creado desde el poder, fue creado desde el deseo. Por eso no nació como un dios, nació como un refugio, como un símbolo de posibilidad. Pero cuando olvidamos eso, cuando lo reducimos a músculo, a moral, a mito, es entonces cuando empieza a parecernos vacío. Es que, bueno, yo tengo una frase que yo creo que resumiría prácticamente esto, que es que Superman no se mide por la fuerza, sino que se mide por la humanidad. Entonces, ese es el punto clave. Allá está. O sea, justo lo que veníamos platicando de la vez pasada, ahorita. O sea, si nosotros nos enfocamos a contar esas historias donde el Superman es súper fuerte, pues podría entretenerla a muchos, pero yo creo que las historias más interesantes se encuentran justamente desde la humanidad del personaje, y no solo desde lo humano que puede ser, sino el cómo descubre esa humanidad dentro de él. Justo yo creo que por eso nos gustó tanto la serie de Smallville, que es un Superman descubriéndose, o bueno, un Clark Kent descubriendo sus poderes, pero al mismo tiempo descubriendo que no es humano, pero al mismo tiempo descubriendo que sí es humano. Entonces, no sé, si te das cuenta, nunca se enfoca tanto de que, es el más fuerte, sino como que en sus historias, en lo que está detrás de Y todo ese creo esto. que es un poquito, parte del objetivo de armar este proyecto de Bitácora Creativa, ¿no? Básicamente, podemos sonar muy ingenuos, podemos sonar muy inocentes, ¿no? Como también parte de este proceso, pero también por eso escogimos a Superman como este primer personaje, porque al final todo se trata de contar historias, todo se trata de narrar, todo se trata de ir desarrollando estas ideas, estos sueños, estos deseos, ¿no? Y darles forma de metáforas, de historias que nos cuenten fantasías, ¿no? Distopías, que nos cuenten narraciones que puedan hacernos, no sé, llevarnos desde una cueva de un dragón hasta el espacio exterior, ¿no? Y creo que al final del día, por eso también es tan importante hablar un poquito de esto, porque hace poco escuchaba a la escritora, Andrea Chapela, ¿no? Que hablaba sobre ella escribe sobre ciencia ficción, ¿no? Y decía: "Es que es muy curioso que de un tiempo para acá, como que todas las los libros de ciencia ficción se han vuelto como muy negativos, ¿no? Hablamos de futuros muy oscuros, ¿no? Inclusive, hablamos de futuros en donde, pues, la humanidad, tiene que luchar demasiado, ¿no? Y a veces ¿no? Decían por ahí, ¿no? Que Orwell decía que él no escribía libros de ciencia ficción, ¿no? Porque escribiera futuros que él esperaba, ¿no? Sino porque esperaba que no llegaran esos futuros, ¿no? Entonces, creo que justamente en ese sentido podríamos encontrar un rayo de esperanza en estas historias a veces que nos cuenta Superman, ¿no? Ahora que lo están llevando inclusive a evolucionar con este tema de que por ejemplo, ya tiene un hijo, ya tiene una familia, lo cual hace que también los que somos viejos lectores nos podamos identificar con él, pero también tiene a este nuevo personaje que es Jonathan Kent, que es su hijo, ¿no? Que también, pues, es el único no tan grande como lo es Superman y que además tiene esta
particularidad del personaje que es joven, que es inocente, ¿no? Y que aparte es abiertamente homosexual, ¿no? Entonces, son cosas que hacen que el personaje se vuelve un símbolo de algo nuevo, ¿no? Y sobre todo de mentalidades abiertas, se habla justamente de eso, ¿no? De empezar a ver estos personajes como rayos de futuro, de un futuro quizás más positivo, de un futuro quizás, mucho más, esperanzador, ¿no? Porque hay que recordar que la S de Superman, ¿no? Significa esperanza, ¿no? Y no hay nada más bonito que recordarlo, ¿no? No sabemos cómo va a ser esta nueva etapa de James Gunn, pero conociéndolo promete recordarnos un poquito eso, ¿no? Promete llevarnos un poquito a esta parte donde recordemos que este gran Boy Scout azul, ¿no? Va a hacer lo correcto, ¿no? Porque mencionaban inclusive, ¿no? Que porque el personaje llevaba esta ropa interior afuera de los pantalones, ¿no? Y a mí en personal ha sido algo que siempre me ha molestado, pero y no ve y Ya que lo haber estado defienden me trabajando afuera. molestan mucho porque se me hace como un detalle muy de, es que así tiene que ser, porque así era el personaje original. Esa parte se me hizo muy tonta siempre, hasta que James Gunn curiosamente mencionó que él no sabía qué hacer, ¿no? Y que inclusive le preguntó a Snyder y Snyder dijo, no, pues que nosotros no lo logramos y por eso se los quitamos, ¿no? Pero él mencionaba algo que se le hacía muy interesante, que era, es que Superman se trata de un personaje que le dé inspiración a la gente, pero sobre todo que no les dé miedo, que les dé confianza. Entonces, ese traje tenía que verse un poco goofy, ¿no? Un poco inocente para poder Claro, inspirar eso. Justo, los chonos los afuera de la ropa, pues, le generaban este aspecto heroico que además, de nuevo, y hay que recordar, y es importantísimo remarcar, Superman es el primer ícono de eso, ¿no? Entonces, o sea, antes de él no había estos personajes que utilizaran la ropa interior de fuera y que trajeran su logo en el pecho. Entonces, es valioso recordar eso y bueno, yo creo que con eso nos vamos al último punto, que es que Superman no necesita que lo entiendas, necesita que lo escuches. Superman no siempre dice lo que piensa, no presume su poder, no grita sus valores, él solo actúa. Y quizás por eso hoy parece fuera de lugar, porque vivimos en una era donde todo necesita ser explicado, justificado, deconstruido, dramatizado, y Superman no hace eso. Él solo está ahí, sólido, silencioso, constante, recordándote que se puede elegir el bien aunque nadie lo celebre. Eso es lo que muchos han olvidado, que Superman no está aquí para impresionarte, está aquí para resistir, para sostener algo que incluso nosotros hemos dejado caer. Y tal vez por eso ha sido tan difícil contarlo en los últimos años, porque para narrarlo bien no basta con entenderlo, tienes que creer en lo que él cree, tienes que mirar al mundo con sus ojos y aún así decidir quedarte en pie. Cuando los escritores logran hacer eso, Superman deja de ser solo un personaje y se convierte en algo más, algo que se siente más profundo que sus poderes, más real que su origen y más necesario que nunca. y hoy se siente muy necesario. Bueno, desde mi punto de vista, creo que el mundo está viviendo por cosas un poquito fuertes, de repente como que no se hablan tanto, y siendo que ese es un momento en el que se necesita un poquito más de ese optimismo de Superman, Sí, ¿no? sin duda, yo creo que de hecho al final del día, eh, creo que también habla mucho, al final del día todos escribimos, pensamos, generamos arte, mucho a partir de lo que traemos dentro, ¿no? De qué tantas cosas resueltas tenemos. Y a veces el arte, escuché alguna vez a mi amigo Argeo Mondragón decir que el arte cura, ¿no? Y no hay nada como los cómics, ¿no? Como para tener estas ficciones que nos ayudan mucho a entender mucho estas historias, ¿no? Yo tengo que reconocer que creo que sí he aprendido a ser padre, definitivamente no fue por el mío, ¿no? Sino fue justamente por esta versión ficticia, ¿no? De Jonathan Kent, ¿no? Cómo trata a su hijo y cómo siempre lo aceptó, ¿no? A pesar de este miedo que sentía con todo el potencial que él tenía, ¿no? Y creo que esa metáfora es muy bonita como padre porque te habla, a mí siempre me ha gustado mucho esta representación de Jor-El y Jonathan Kent, porque Jor-El te habla de este padre que tiene expectativas, que no conoce nunca a su hijo y que no lo va a conocer nunca.
¿no? Sino es este Claro, padre que siempre espera, ¿no? Que tiene el orgullo de Krypton encima y que siempre lo va a tratar de llevar hacia ese lado, ¿no? Hacia que él represente esta grandeza kryptoniana. Y por otro lado tienes a Jonathan Kent, que es el que lo conoce, el que sabe cómo es, el que tiene miedo inclusive por el potencial tan grande que tiene su hijo y porque qué va a hacer cuando él esté solo. Entonces trata de educarlo con sus valores, trata de no controlarlo, ¿no? Inclusive es muy chistoso que Jor-El es más controlador, por así decirlo, ¿no? Que lo que puede llegar a ser Jonathan Kent, sino Jonathan Kent trata de guiarlo, de acompañarlo. Y eso es muy bonito porque, digo, yo tengo la fortuna de ser padre y te habla mucho de esta metáfora que a veces te cuesta trabajo como padre discernir cuándo tienes que aprender a controlar, a generar límites, a generar cierto control, ¿no? Y cuándo tienes que guiar y simplemente acompañar y decir, híjole, aquí estoy, ¿no? Entonces, creo que Superman te habla también mucho de eso, por lo menos a mí me ha hablado mucho de eso los últimos años, ¿no? Entonces, es muy bonito porque creo que al final del día no solo se trata de las historias, ¿no? Se trata también de lo que dejan en nosotros, de cómo nos vinculamos hacia ellas y cómo logramos que ese vínculo, se quede, ¿no? Y eso creo que al final del día es, parte un poquito de este objetivo al poder crear historias, narrar historias o poder fundirte en ellas, ¿no? La historia importa, pero cómo la cuentas lo es todo. Tal vez tú también tienes una historia que sientes gastada, un personaje que crees que ya fue, una idea que parece no decir nada nuevo. Pero lo importante no es si alguien más ya la contó, es si tú tienes algo que decir con ella. Superman no está muerto, solo está esperando a que alguien lo entienda. Y cuando eso pasa, cuando alguien se atreve a contarlo desde el corazón, desde la necesidad, desde lo humano, esa historia, esa misma historia que creías vieja, puede brillar de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, este capítulo no fue sobre Superman, fue sobre cómo tú puedes contar algo que ya fue contado y hacer que signifique algo todo otra vez. somos Bad Vector y Rulo Valdés y estamos escribiendo nuestra bitácora creativa. Te invitamos a formar parte de esta agregando tu propia página y quién sabe, quizás algún día tú puedas crear la tuya.